Yo lo hice, profe, pero no sé si estoy bien. Bien. Ahora lo vamos a repasar, pero me gustaría saber si hubo algunas dificultades específicas. ¿Pudieron llegar a un resultado más allá de que están con la duda si está bien o no? ¿Ese no está en la guía, ese resultado? No, están los números impares nomás. Bien. 7,14 puede ser, profe. Ahí reviso, no lo tengo acá a mano, pero que tengo que buscar. Pero me suena el número, de Sí, a mí me haberlo. dio eso también. Sí, por acá lo tengo. Acá está, sí, 7,14. Bien, vamos a plantearlo para aquellos que no lo pudieron resolver o no, o aquellos que mismo que ya lo pudieron resolver para que sepan corroborar el procedimiento. O si tienen alguna diferencia de procedimiento lo podríamos comentar. Vamos abriendo la guía, así vamos a repasar el ejercicio. Les voy a compartir pantalla. El ejercicio del 12. Ejercicio 12. Lo ven, ¿no? Una esfera sólida y uniforme rueda sobre una superficie horizontal con una velocidad de 10 metros sobre segundos. Esa velocidad lo que nos está diciendo por la unidad de medida es que es la velocidad tangencial, la velocidad de traslación que tiene esa esfera. ¿Bien? Recordemos de que estamos en un movimiento de rodadura, de rodamiento, donde tenemos una velocidad de traslación, o sea, se va a mover en un eje, en este caso en el eje de las X, y también tiene una velocidad angular, o sea, se va a mover sobre un eje de rotación, ¿no? Va a tener dos velocidades, dos energías cinéticas. Bueno, tenemos una velocidad de 10 metros sobre segundo, que es la velocidad lineal o tangencial, o de traslación. Y al llegar a un plano inclinado comienza a ascender, ¿no? Va a llegar un momento de que se va a detener, y es lo que nos piden en el ejercicio, ¿no? Determinar el valor de la altura h donde se detiene momentáneamente la esfera, o sea, va a llegar a una altura, va a perder energía, se va a detener, y si continuamos la experiencia, continuamos la observación, esa esfera va a volver a caer, ¿no? A nosotros nos interesa observar hasta dónde se detiene y resolver cuál es la altura. Se consideran despreciables las pérdidas debidas al rozamiento. Eso es lo que nos está dando el indicio de que todas las fuerzas que hay involucradas en este sistema son conservativas. Por lo tanto, es posible la aplicación de conservación de la energía mecánica, ¿no? El principio de conservación de la energía mecánica. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Y nos da el dato de la momento de inercia de la esfera sólida, para que no lo tengamos que buscar en la tabla. Bien, vamos a la hoja, así lo vamos a resolver. A ver ahí, se ve bien. El ejercicio 12. Vamos a hacer el diagrama para tenerlo a mano, por si lo necesitamos. Eso es una esfera sólida. Este es el momento inicial y este es el momento final, que va a tener una altura con respecto al suelo que le llamamos h en el ejercicio, que es nuestra incógnita, ¿no? ¿Cuál es la altura a la que sea a la cual se detiene? Acá la velocidad es 0, ¿no? Y acá la velocidad tangencial es de 10 metros sobre segundo.
Como todas las fuerzas son conservativas, podemos hacer el planteo mediante conservación de la energía mecánica, dijimos. Hacemos energía en el momento inicial es igual a energía en el momento final. Vamos al momento inicial, que sería este. Tenemos a nivel suelo, o sea, no tenemos energía potencial gravitacional, pero sí tenemos movimiento, tanto sea traslacional como rotacional. Por lo tanto, tenemos los dos tipos de energía cinética. La energía cinética traslacional, que es lo que vimos en las unidades anteriores, en la unidad número 5, y la energía cinética rotacional, que es la que estuvimos viendo en esta unidad de la clase pasada. Entonces vamos a poner K sub T o tras, como quieran ponerle, y K sub R, que sería la rotacional, ¿no? Esos serían los dos tipos de energía que tenemos al momento inicial. Y en el momento final se detiene, no deja de girar y deja de trasladarse, por lo tanto no vamos a tener ninguno de los dos tipos de energía cinética, pero sí vamos a tener una altura que adquirió con respecto al suelo de referencia. Por lo tanto tenemos energía potencial gravitacional al final. Esto sería al inicio y lo otro sería al final. ¿Correcto? Ahí se entiende el procedimiento, el planteo del problema. Sí, profe. ¿En alguna duda? Vayan comentando o parándome. Bueno, vamos con las ecuaciones. Un medio de masa por velocidad inicial al cuadrado, velocidad traslacional, ¿no? Más un medio, ¿cómo era la de energía cinética rotacional? ¿Cómo era la ecuación? Un medio de inercia por velocidad angular al cuadrado. Bien. Un medio de inercia, del momento de inercia, velocidad angular al cuadrado, y este sería la inicial. Y después teníamos energía potencial gravitacional, que es M por G por la altura. Y en este lo simbolizamos I, que sería lo que nosotros llamamos en el diagrama H. Después hacemos el reemplazo de la variable. Bien. Entonces vamos a reemplazar. Nosotros, ¿qué valores tenemos? ¿Qué datos tenemos? Lo único dato que tenemos es la velocidad traslacional de 10 metros sobre segundo, ¿no? Tenemos otro dato que es el momento de inercia, el cálculo del momento de inercia, no el valor. Y no tenemos ningún otro dato, ni como el radio de la esfera, ni como la velocidad angular, no tenemos ningún otro dato. Entonces vamos a tener que trabajar las variables para que nos quede solamente reemplazar con los datos que tenemos. ¿Bien? No tenemos inclusive la masa. Por lo tanto, vamos a dejar esto como está. Podríamos reemplazar acá la velocidad, pero lo vamos a hacer luego. Vamos a reemplazar el momento de inercia por lo que vale, que ahí está, es 2/5 de la masa total, que lo vamos a simbolizar minúscula porque es lo que teníamos acá, de la masa total, por el radio al cuadrado. Y esto es por la velocidad angular, que no tenemos la velocidad angular ni tampoco la podemos calcular porque no tenemos el radio. La velocidad angular, habíamos dicho, acá vamos a escribir, la velocidad tangencial era igual a la velocidad angular por el radio. Entonces la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. Bien, esa era la relación que habíamos visto en la unidad donde vimos movimiento circular. Bien, entonces aquí vamos a reemplazar por esto. Como está el cuadrado, vamos a escribir b cuadrado inicial sobre radio al cuadrado. ¿Correcto? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Radio cuadrado por radio cuadrado lo podemos simplificar y podemos resolver lo que es esta parte de los coeficientes, que son multiplicación de fracciones. Lo vamos a dejar igual para poder sumar. Nos quedaría 2 décimos, 1 por 2, 2, 2 por 5, 10, 2 décimos, lo que se simplifica a 1/5, ¿no? Y después nos va a quedar masa, velocidad inicial al cuadrado, porque el radio se canceló. M por G por I final. Bueno, trabajando matemáticamente, haciendo reemplazos, nos queda esto. Igualmente a esto lo podemos
sumar, sacamos factor común, masa, velocidad cuadrado, y sumamos 1/2 más 1/5. ¿Eso cuánto nos da? 7 décimos. 7 décimos. 7 décimos, masa, velocidad inicial al cuadrado, es igual a m por g por i final. Bien. El único dato que tenemos, recordemos, es este. Bueno, tenemos la gravedad y tenemos que encontrar cuál es la altura. Masa no lo tenemos, entonces lo que vamos a hacer es despejar velocidad inicial y vemos si se cancela. Despejar esta. Y final. Bien. Vamos a tener que pasar esto aquí, 7 décimos, masa, velocidad inicial al cuadrado, y esto lo pasamos dividiendo porque está multiplicando. Masa con masa se nos cancela. Bien. Y nos va a quedar 7 décimos, velocidad inicial, que era de 10 metros sobre segundos, al cuadrado, por g. Y como no dice nada de g, vamos a usar 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí tenemos la altura, que sería, esto sería h, ¿no? Y eso nos da Los 7,14. 7,14, ¿sí? Eso era el resultado. Quería que corroboren si les da eso. 7,14 metros. O sea, la esfera, que tiene una velocidad tangencial, que es lo único dato que conocemos al inicio, pero sabemos que es una esfera, sabemos de que está girando y se está trasladando, comienza a subir una rampa y va a llegar hasta los 7,14 metros antes de detenerse, que toda su energía rotacional, ya sea toda energía cinética, ya sea rotacional o traslacional, se va a convertir en energía potencial gravitacional y se va a detener. Luego de ese momento va a empezar a caer nuevamente. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Quedó claro a aquellos que decían de que se les había complicado, de que les había resultado difícil? No sé si habían llegado al resultado o no. Sí, profe, había hecho el procedimiento, me había faltado la velocidad angular, sacar por mi parte. Ese fue mi error. Hacer el reemplazo. Sí, pero el resto del procedimiento lo había hecho tal cual. Me quedó igual el resultado de la altura. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda? Parece que no. Bien. Vamos a seguir con esta unidad porque hay varios ejercicios de diferentes índoles o de diferentes... se aplican diferentes cosas y es una unidad que tiene muchas ecuaciones. Así que vamos a seguir haciendo ejercicios de esta unidad. Vamos a pasar, a ver, que busco en la guía. Un ejercicio también característico de esta unidad es, por ejemplo, el ejercicio 10. Vamos a hacer el ejercicio 10. Bien, búsquenlo. Ahí les comparto pantalla. Como se muestra en la figura, una varilla delgada AB, que le llama, que son los dos extremos de la varilla, de masa 2 kilogramos y de longitud 1,50 metros, está sujeta por una bisagra colocada en el piso en su extremo, ¿no? O sea, es una varilla larga y delgada que gira por uno de los extremos para ubicarnos qué tipo de sólido es, cuál es el eje de rotación y poder buscarlo luego en la tabla para si necesitamos el momento de inercia, ¿no? Si inicialmente está en posición vertical y comienza a caer hacia el piso, ¿con qué velocidad angular llegará a golpear el piso? Bien. Lo que nos pide es la velocidad angular al momento final, justo antes de golpear el piso, ¿no? Un momento infinitesimal antes de que toque el piso y de que pierda esa velocidad angular. Vamos a hacer el planteo. Vamos a sacar esta hoja. El ejercicio número 10.
Acá tenemos el eje de rotación, acá tenemos la varilla. Este sería el momento inicial. El momento inicial dice, comienza a caer, es decir, no se le da una velocidad inicial, sino acá se suelta y cae, ¿bien? No es que tiene una energía inicial angular. O sea, angular al inicio, la velocidad angular es 0. Y al final va a tener la varilla, va a hacer este movimiento y va a caer al suelo y va a tener una determinada velocidad angular final, que es la que tenemos que calcular. ¿Bien? ¿Se entiende? Gira sobre este extremo, que está apoyado en el suelo. Vamos a suponer, no lo dice el ejercicio, pero si no lo aclara explícitamente es porque se debe suponer así, es que no tiene rozamiento este eje, es como un eje ideal donde no hay un rozamiento de la varilla con el eje de giro, ¿no? Por lo tanto, también todas las fuerzas que actúan son conservativas. Una aclaración, este tipo de ejercicio no lo vamos a poder resolver mediante movimiento circular uniformemente variado. ¿Por qué? Porque no tiene una aceleración que es constante. La aceleración va a ir variando a medida de que se va moviendo, se va rotando y que va cayendo, ¿no? Al principio no tenemos aceleración, va a empezar a adquirir una aceleración, pero no va a ser constante, sino a lo largo del tiempo va a ir variando. Por lo tanto, no lo podemos resolver mediante movimiento circular uniformemente variado. Vamos a apelar a lo que es conservación de la energía mecánica, como vimos recién. La energía en el momento inicial es igual a la energía en el momento final. Ahora, ¿qué energía tenemos al momento inicial? No hay velocidad. Pensemos, ¿qué se les ocurre? ¿Se puede conseguir energía de traslación o no? Es justamente que no tenemos. No, eso está quieto. Traslación no se está moviendo sobre un eje, o sea, eso está quieto, y también está quieto en su rotación. No está ni girando ni trasladándose. No hay energía cinética de ningún tipo. Si la bisagra donde está sostenido tiene un poco de altura, supongo que gravitacional, pero no sé. Tiene gravitacional, pero no debido a la bisagra, sino debido a toda la varilla. Y para modelar esto, cuando se hace una resolución mediante conservación de la energía mecánica, lo que se toma es el centro de masa de la varilla como punto promedio donde se concentra la masa. Si no les dice nada del ejercicio, se supone siempre que las varillas son uniformemente distribuidas. O sea, la masa se distribuye en forma uniforme a lo largo de toda la varilla. Quiere decir de que a la mitad de la varilla vamos a tener, si cortamos la varilla a la mitad, vamos a tener la mitad de la masa, si cortamos en 3/4, vamos a tener en 3/4 y demás, ¿no? Pero al momento de modelar, el centro de masa, que es el centro promedio donde se puede modelar esa masa, es la mitad de la varilla. Eso es lo vamos a simbolizar con una raya, que acá sería el centro de masa donde nosotros también se calcula el momento de inercia. Cuando calculamos el momento de inercia del centro de masa que está en la tabla, se calcula con respecto al promedio geométrico de donde se encontraría la masa si nosotros simplificaríamos toda esta varilla a un punto. ¿Bien? El centro de masa, al ser uniforme, está en la mitad de la varilla. Si no es uniforme, el ejercicio les tiene que decir, la masa o el centro de masa se encuentra en tal posición de la varilla. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Al considerar en forma de modelo, ¿no? En la práctica no es así, sabemos que no es así, pero las cuestiones matemáticas se considera de esta manera,
que el centro de masa, es decir, toda la masa se puede modelar como si estuviera en el centro, en ese punto, es la mitad de la varilla. Podemos decir, si nosotros tenemos una varilla que está aquí, que tiene una determinada altura con respecto al suelo, que en este caso, ¿cuál sería? La mitad de la varilla sería el centro de masa, esté a una altura con respecto al suelo. ¿Cuánto es la mitad de la varilla? 0,75. La mitad de la varilla es 0,75 metros en este ejercicio. Entonces tenemos una energía potencial gravitacional, que ahora después vamos a reemplazar por los valores, pero existe una energía potencial gravitacional porque este centro de masa no está en el suelo, sino está a una determinada altura. Entonces, al momento inicial tenemos ese tipo de energía. Y al momento final ya el centro de masa, que lo vamos a simbolizar acá, está sobre el suelo. Por lo tanto, no tenemos más esa energía potencial gravitacional. ¿Qué tenemos al final? Ahí sí tenemos traslacional. No, traslacional no. Traslacional significa de que nos vamos a mover sobre este eje de las X o sobre el eje de las Y. Nosotros, este centro de masa se va a mover alrededor de este eje, ¿no? No se va a trasladar Entonces sería horizontal, rotación. claro, vamos a tener energía cinética rotacional. Solamente. No hay energía cinética traslacional. Solamente hay energía cinética traslacional y rotacional al mismo tiempo cuando hay un rodamiento de una rueda que está trasladándose o trasladando un vehículo y a su vez girando sobre su mismo eje. Es el único movimiento donde tenemos los dos tipos de energía cinética. ¿Correcto? Ahora, ya tenemos los dos tipos de energía, vamos a reemplazar por las ecuaciones. Un medio, momento de inercia, velocidad angular final al cuadrado. Que esto es lo que queríamos obtener, ¿no? ¿Cuál es la velocidad angular que tiene la varilla en el momento final del movimiento? ¿Correcto? Vamos a reemplazar por los valores conocidos. La masa la conocemos, sería 2 kilogramos. G no indica nada, vamos a tomar 9,8 metros sobre segundo cuadrados. La altura. Bien, ¿cuál sería la altura? La dijimos recién. Acá hay que tener ojo porque un error común es tomar la altura de la varilla. Bien, la altura, vamos a escribirlo acá, la altura es L sobre 2. Si L sobre 2 es 1,50 metros dividido 2, esto da 0,75 metros. ¿Correcto? 0,75 metros es la altura que nosotros tenemos que considerar para modelar una varilla que gira sobre un eje. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Igualamos a un medio momento de inercia. ¿Cuál es el momento de inercia de una varilla que gira por su extremo? Un tercio de m por l al cuadrado. Pues sí, un tercio ml al cuadrado. Bien. Lo escribí aparte para no escribirlo, vamos a haberlo escrito acá, ¿no? Pero lo escribí aparte, así lo calculamos aparte y lo reemplazamos un tercio por la masa, que es 2 kilogramos. Y la longitud aquí sí, es completa, es 1,50 metros al cuadrado. ¿Cuánto les da ese momento de inercia? $1.5. 1,50. Un tercio por 2 por 1,50 al cuadrado. Sí. Bien. Esto sería kilogramos metros cuadrados. Esa es la unidad de medida del momento de inercia. 1,50 kilogramos metros cuadrados, los reemplazamos aquí. Y dejamos como incógnita la
velocidad angular al momento final al cuadrado. Reemplacen este valor y me dicen cuál es esa velocidad angular. Reemplacen, no, despejen, perdón. ¿Cuánto les da? A mí me dio 4,4. No sé si está bien. Bien, sí. 4,4 radianes sobre segundos. Esa es la velocidad que va a tener angular la varilla justo antes de tocar el suelo. No lo pide el ejercicio, pero ¿cuál sería la velocidad en el extremo de la varilla? ¿Cuál sería la velocidad tangencial al momento de tocar el suelo, justo antes de tocar el suelo? ¿Cuál sería la velocidad que va a tener el extremo de la varilla? Recordemos que la velocidad tangencial va a variar de acuerdo a la posición que nos ubiquemos en la varilla, ¿no? ¿Cuál sería la velocidad tangencial que va a tener en el extremo? ¿El doble? ¿Cómo lo calculamos? Omega final por el radio. ¿Bien? ¿Cuál sería el radio en este caso? De este movimiento circular. ¿En dónde queremos ubicar? El radio sería la posición donde queremos calcular la velocidad tangencial. Perdón que te interrumpí. Si nosotros lo queremos calcular al medio, va a ser la mitad de la varilla. Si lo queremos calcular en el extremo, sería el largo de la varilla. ¿Me decías? Sería 1,50 porque sería nuestro radio. Claro, en este caso sería omega final por L, ¿no? Sería 4,4 radianes sobre segundo por la longitud era 1,50 metros. Nos queda 6,6. en este caso metros sobre segundo. Ya no es más radianes, sino eso es metros sobre segundo. ¿Bien? 6,6 metros sobre segundo es la velocidad tangencial que va a tener en el extremo de la varilla. Y en la mitad, ¿cuánto va a ser? Los 3,3. La mitad de 6,6 sería 3,3, pero vemos, o sea, lo que quería mostrarles es que la velocidad tangencial no es uniforme para toda la varilla, va a ir variando de acuerdo a la posición en que queremos calcular. En cambio, la velocidad angular sí es la misma para todo el movimiento, para toda la varilla. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda de esto, de cómo se calcula? ¿De por qué aplicamos tal cosa? No, profe. ¿Nadie tiene dudas? Genial. No, profe, no hay dudas. Profe, usamos lo de la mitad del palo porque es así la fórmula. ¿Aquí? Sí, ahí arriba a la derecha, o sea que usamos la mitad en una parte es porque es así la La fórmula. altura. ¿No? ¿Por qué acá usamos la mitad? Porque el largo de la varilla, supongamos en este caso es 1,50.
Pero cuando nosotros modelamos este tipo de ejercicios, lo que nos interesa es cómo se mueve la varilla como un todo. Y para modelar eso, al ser larga, la varilla, o sea, no tiene una forma de puntual, se tiene que modelar a partir de un centro de masa en el cual sería, idealmente, si nosotros tenemos que condensar toda la masa que tiene la varilla en un solo punto, ¿cuál sería? Bueno, ese es el cálculo que se hace con el centro de masa, y para el caso de la varilla, que es uniforme a lo largo de toda su geometría, quiere decir de que tiene la misma masa distribuida a lo largo de todo el largo. Como es uniforme, el centro de masa es la mitad de la varilla. Bien, entonces nosotros para modelar decimos, bueno, ¿a qué altura está la varilla respecto al suelo? Y tenemos de todos los gustos, tenemos desde 0 hasta el largo total de la varilla, así como podemos contar infinitesimamente todos los puntos, ¿no? Entonces, ¿cuál se toma para hacer el modelo matemático? Y se toma el centro de masa. Y el centro de masa, en este caso, está a la mitad de la varilla, por eso usamos la mitad de la varilla. Bien, perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que sería el 11. Este ejercicio 11, anteriormente, cuando en la presencialidad se hacía en laboratorio, además, una experiencia muy similar, que tenían que calcular el momento de inercia de un volante a partir de una experiencia práctica. Estos años por motivos obvios no se puede hacer, entonces vamos a resolverlo y replicarlo en modelo matemático. Bien, les voy a compartir pantalla. Un volante de rotación gira con respecto a su eje horizontal por la acción de un peso P de 80 newton. Se ve el gráfico, tenemos un volante de rotación, sería un disco que es sólido, que tiene arrollada una cuerda, y a su vez esa cuerda está atada a una masa determinada que tiene un peso, ¿no? Ese disco tiene un eje de rotación, se suelta la masa y el hilo empieza a arrastrar el volante y hace que esa masa caiga con una determinada velocidad y una determinada aceleración. ¿Se entiende cómo es la dinámica de este sistema? Te lo quiero explicar antes de que podamos terminar de leer el ejercicio. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, un volante de rotación gira con respecto a su eje horizontal por la acción de un peso que está unido a una cuerda arrollada en dicho eje, y ahí nos dice el radio de ese volante de rotación, que es de 0,10 metros. Bien. El peso cae verticalmente recorriendo una distancia de 2 metros, o sea, desde la posición inicial que se deja caer hasta una posición final, cayó 2 metros. Y tardó 6 segundos en caer en esos 2 metros, ¿no? Partiendo del reposo, quiere decir de que al principio está quieto y va adquiriendo una velocidad y aceleración. Lo que nos pide es calcular el momento de inercia del volante, que sería este disco de rotación, con respecto a su eje horizontal, que sería el eje de giro. Vamos a hacer el gráfico primero. Vamos a suponer está quieto al principio, que este es el suelo o la superficie en la cual y cae, se desenrolla el hilo, una distancia
de 2 metros. Bien, desde que se soltó, donde había una velocidad tangencial 0, una velocidad angular 0 de este disco, hasta que se soltó, esto está girando, esto está con una velocidad hacia abajo, cayó 2 metros en un tiempo de 6 segundos. Eso nos dice el ejercicio. El radio es de 0,10 metros y el peso, que le vamos a poner W, como lo veníamos simbolizando nosotros, es de 80 newton. Nos da el peso de ese sólido que cae. Esos son todos los datos que nos da. Vamos a ver cómo podemos calcular el momento de inercia. Nos pide calcular numéricamente cuál es el momento de inercia de este volante de rotación a partir de esta experiencia. Vamos a suponer de que no hay rozamiento en el eje para poder modelar esto mediante energía. Todas las fuerzas son conservativas, entonces vamos a suponer que la energía en este momento, que le vamos a llamar momento inicial, es igual a la energía a este otro momento que le vamos a llamar momento final de nuestra experiencia. Energía en el momento inicial es igual a energía al momento final. ¿Qué energías tenemos en este momento inicial, no? Rotacional. La velocidad angular es 0. Está quieto. Está detenido, está todo detenido. Esto no se está moviendo y esto no se está moviendo. Hay una compañera que decía... Gravitatoria. Gravitatoria. ¿Por qué? Porque hay una energía acumulada en esta masa, en el cual, cuando se suelta, que es el momento que empieza la experiencia, esto va a empezar a caer, ¿no? Porque estamos a una altura de 2 metros con respecto a la superficie de referencia. Entonces ahora tenemos una energía potencial gravitacional. Y luego, ¿qué tenemos acá al momento final? La rotacional. Tenemos rotacional, tenemos una energía cinética rotacional, porque hay una velocidad angular, pero también hay una velocidad que se está trasladando en el eje de las Y, esta masa. Y esto tiene una determinada aceleración. Entonces se puede considerar traslacional también. Las dos, claro. Tenemos energía cinética rotacional al momento final y tenemos energía cinética traslacional al momento final. Tenemos rotación aquí y traslación aquí. Entonces, vamos a reemplazar por las ecuaciones. Rotacional sería un medio I por omega final al cuadrado más un medio de la masa. Esta masa es la masa de esto, ¿no? De la velocidad final al cuadrado. ¿Correcto? Lo que nosotros queremos calcular es esto. Nuestra incógnita o nuestro objetivo del problema es calcular cuánto vale el momento de inercia. Bien, vamos a reemplazar entonces por los valores que tenemos. M por G, esta masa también sería de esto, ¿no? Lo que está a una determinada altura. Esto está fijo, está agarrado a una mesa, digamos, no cae. Entonces lo que cae es esto. M por G sería el peso, ¿no? De esto. Vamos a reemplazar 80 newton acá directamente. La altura serían los 2 metros. Bien.
1 medio, momento de inercia nosotros es lo que tenemos que calcular. Y podemos reemplazar, como hicimos anteriormente, cuál es la velocidad, la relación que tiene la velocidad angular con la velocidad tangencial si nosotros conocemos el radio. Bien, el radio de giro que es de nuestro volante que nos lo da como dato, que es 0,10 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Podemos escribir la velocidad final al cuadrado sobre radio cuadrado. ¿Correcto? ¿Me van siguiendo ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Más 1 medio, la masa de este cuerpo, que me dicen ustedes cuánto es, que lo pueden calcular. Vamos a tomar G como 9,80. ¿Cuál es la masa de esto? Si W es M por G, la masa, ¿a qué va a ser igual? A W sobre G, ¿no? 8.16. 8,16 kilogramos. 8,16 kilogramos por velocidad final al cuadrado. Este lo conocemos, o sea, no nos queda como incógnita. Y como finales nos queda como incógnita. Y velocidad final. Tenemos 2 incógnitas. Esta velocidad, vamos a ponerle final aquí para que saber a qué nos estamos refiriendo. Y el momento de inercia, que es nuestro objetivo o el por qué estamos haciendo todo este desarrollo, ¿no? La velocidad final la podemos llegar a determinar a partir de lo que es movimiento, en este caso, traslacional de esta masa sobre el eje de la Y. Si nosotros estamos inicialmente en reposo y se deja caer, pero no se deja caer libremente, porque tenemos una cuerda, ¿bien? Esto va a generar una resistencia, o sea, la aceleración que vamos a tener no es la aceleración de la gravedad la que va a caer esta masa. ¿Se entiende eso? Va a caer más lento que la aceleración de la gravedad. No es lo mismo que una caída libre esto, ¿no? Porque la cuerda está atado a este volante y este volante tiene un momento de inercia que para girar va a poner una resistencia y que va a hacer que esto caiga más despacio. Entonces, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje de las Y. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo calculamos la velocidad en un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Vamos a poner MRU B. ¿Cuál es la velocidad? Vamos a dejar esta ecuación un ratito hasta resolver el tema de la velocidad. ¿Nadie se acuerda de la ecuación? Es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bien. En este caso, inicial tenemos 0 porque estaba quieto. El tiempo lo conocemos. De aquí hasta aquí tardó 6 segundos. Lo que no conocemos es la aceleración. ¿Qué otra ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado incluye la aceleración? La de posición la incluye. ¿Cómo es la ecuación de posición? Es posición inicial más Bien. velocidad inicial por T más 1 medio de por aceleración por T al cuadrado. Correcto. En este caso, vamos a tomar velocidad inicial sería 0. La altura inicial pueden ser los 2 metros y la altura final puede ser 0. O sea, acá tenemos, si hacemos el eje de las Y,
Este sería 0 y aquí serían los 2 metros, ¿no? Entonces la posición inicial sería 2 metros y aquí sería 0. Podemos hacerlo así o podemos hacerlo 0 y menos 2. Va a ser igual. Entonces vamos a reemplazar con esto. 0 metros la final, 2 metros la inicial, más 1/2 la aceleración, que nos va a quedar como incógnito para despejar, y el t cuadrado serían los 6 segundos al cuadrado. Y aquí podemos despejar la aceleración, que nos da la aceleración de... ¿Cuánto sería? ¿36? No, hay un cuadrado, ¿no? Sería menos 2, y esto acá sería 6 por 6, 36, dividido 2, sería 18, 2 sobre 18, menos 2 sobre 18 te queda. Hagan ustedes el despeje. Menos 0,11. Menos 0,11, y ese negativo nos está indicando de que esa aceleración es en el sentido negativo de las i, metro cuadrado esto, porque es hacia abajo. Eso es lo que nos está indicando ese signo, ¿no? Vamos a dejarlo, pero ya tenemos la aceleración para poder reemplazar aquí. Vamos a continuar con esta ecuación de aquí arriba. La velocidad final, que es lo que nos interesa, va a ser igual a la aceleración, que es menos 0,11 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo, y el tiempo es de 6 segundos. Entonces nos da un 0,66, ¿no? Debería ser un 0,66666, debe ser periódico esto. Metros sobre segundo, porque se cancela el cuadrado con eso. Nos da una velocidad también negativa porque estamos trabajando en el sentido negativo del eje de la y. ¿Hasta ahí está claro? Hicimos este desarrollo de movimiento rectilíneo uniformemente variado para conocer cuál es la velocidad final que va a tener la masa al llegar al suelo o al llegar a la superficie de 2 metros con respecto a la posición inicial. ¿Hasta ahí Profe, está claro? ¿Eh? sí, está claro, pero no entiendo cómo había hecho para sacar el 8,16 más arriba. Lo de recién está claro. Esto es Sí. la masa, nosotros teníamos el peso. A partir del peso es igual a masa por aceleración de la gravedad, despejamos, te queda peso 80, G 9,8, sacamos eso. Gracias. Ahora, vamos a reemplazar este valor en velocidad final, el radio ya lo tenemos, lo vamos a reemplazar, voy a cambiar de hoja. ¿Bien? Vamos a reemplazar los valores. Teníamos 80 newton por 2, eso sería 160 joules. Nos va a quedar un medio, momento de inercia. Velocidad final que dijimos era menos 0,66 metros sobre segundo. Lo pongo entre paréntesis porque eso va al cuadrado. Radio era 0,10. También metros y eso va al cuadrado. Después, más un medio por 8,16, podríamos haber hecho la cuenta, kilogramos, y velocidad nuevamente al cuadrado es menos 0,66 metros sobre segundos al cuadrado. La única incógnita que nos queda ahora es este momento de inercia. Me dicen cuánto da. ¿Cuánto les dio
en joules, eso que está, les marqué. Bien, profe, me dio 7,26. 7,26 el momento de inercia. Sí. Sí, a mí también, profe. Puede ser. Posiblemente. Profe, lo que marcaste da 1,77. 1,77 joules. No sé si da así el resultado de que está en la guía, creo que da 7,1, pero es por el tema del redondeo, que acá debe tomar 0,67 en lugar de 0,66. A ver, voy a chequear eso en la guía, a ver si está el resultado ese. 7,13 da 7,1. Es por eso. Pero es 7,2, si tomamos ese valor, está correcto igual. ¿Sí? Bien, 7,2 kilogramos metros cuadrados es el momento de inercia que tiene el volante de rotación y lo calculamos a partir de la experiencia de dejar caer una masa que tenga atada a un hilo y arrollado ese volante. Bien. Experimentalmente pudimos determinar, en este caso nos daban todos los valores, pero en la práctica ustedes deberían medir cuál es el radio, cuál es la altura que cae, cuál es el tiempo, cuál es la masa o el peso del bloque, y con todos esos datos recabados ustedes pueden hacer el cálculo del momento de inercia. Sí, me dicen. Una consulta. ¿Sería mucho problema si puede volver a hacer plantear la ecuación de inercia? Plantear la ecuación de inercia, ¿cuál sería? Porque no me da. ¿Despejar esto? Sí, quiero ver en qué me puedo haber confundido. Bien, 1,77 te da esto. Yo lo hice todo directo, por eso. Y habría que hacerlo por partes. Hace 1,77, resuelve esto al cuadrado, divido esto al cuadrado por 1/2. Anda diciéndome los valores. Vamos a poner 1,77 joules más, cambia el orden, pero es igual. ¿Cuánto da esto por I? Un minuto, profe, ahí corro todo. Profe, eso da 43,56. Por La I. división. La división Sí. y después dividido 2. Menos 21,78 me dio. 21,78. Esto nos quedaría, metro con metro se va, sería 1 sobre segundo cuadrado, o radianes sobre segundo cuadrado por I. Bien, I es este valor. Y todo el resto que tenemos los valores numéricos con las unidades, nos quedaría esto. Y ahora despejamos este valor. Bien, nos queda 160 joules menos 1,77, y se me quedó sin tinta. Espérenme que busco otra lapicera. Tengo esta azul. 1,77 joules. Bien, ahí hacemos la resta de estos dos. Y esto que está multiplicando pasa dividiendo. 1 sobre segundo cuadrado. Bien, y eso es lo que te da luego 7,2 kilogramos metro cuadrado. Ahí me dio, profe. Entonces estaría mal hacerlo
O sea, o por lo menos verificar todo, de hacer todo de un solo golpe, de la Sí, primera yo no te lo ecuación. recomiendo porque ahí tenés que manejar muy bien el tema de los paréntesis en la calculadora, que a veces tenés que poner muchos paréntesis para que te dé el orden de precedencia de los cálculos. Yo te recomiendo ir haciéndolo por Perfecto. parte y de paso vas verificando. Si tenés un error es más fácil rastrear dónde está el error. Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Me parece que no. Bueno, vamos a ir incrementando el nivel de dificultad de los ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado aún, que es el ejercicio número 9. Bien. Voy a cambiar de hoja y les voy a compartir pantalla. El ejercicio número 9 es un ejercicio de dinámica que combina dinámica traslacional con dinámica rotacional. Entonces, tenemos dos poleas que tienen dos rayos diferentes, giran en un eje solidario, o sea, un eje común a ambas poleas, que es este acá que estoy marcando, no sé si en mi cursor, ¿no? Y en cada una de las poleas tiene enrollado una cuerda que cuelga un peso. Como vimos antes con el volante, pero en este caso serían dos poleas con dos pesas o dos masas, cada una arrollada a una polea diferente, ¿no? Si bien tienen un eje solidario, pero tienen diferentes radios esas poleas. ¿Se entiende? El esquema. En un primer momento eso está en reposo, pero lo que nos interesa es saber cuál es la dinámica cuando esto empiece a moverse. Se va a girar en sentido antihorario. La masa de 1,8 kilogramos va a empezar a ascender y la masa de 2 kilogramos va a empezar a descender. ¿Qué nos pide el ejercicio? El momento de inercia del sistema de poleas que se muestra en la figura es 1,70 kilogramos metros cuadrados. Ahí les da cuál es el momento de inercia de las dos poleas, ¿no? Luego, mientras que R1, es decir, el radio de la polea más grande, es de 50 centímetros, y R2, que es el largo de la polea más chica o más pequeña, es de 20 centímetros, nos pregunta, calcular la aceleración angular del sistema de poleas, que es esa alfa que estamos viendo ahí en el esquema, y las tensiones de las fuerzas T1 y T2 que corresponden a las tensiones de las cuerdas para la polea 1 más grande y la polea 2 más chica. Nos pide calcular fuerzas y nos pide calcular la aceleración angular. Vamos a hacer el planteo del ejercicio y cualquier duda que vayan teniendo van comentando. Ejercicio número 9. Vamos a hacer las dos poleas. Vamos a tratar de hacerlas grandes para que se entiendan. Tenemos una polea más pequeña y la polea más grande. Esto está girando. Para la polea más pequeña está colgado una masa de 1,8 kilogramos. Y para la polea más grande está colgada del otro extremo otra masa un poco más grande de 2 kilogramos. Bien, si esto se mueve así, tenemos una determinada aceleración angular
ambas poleas se mueven en el mismo sentido, ¿no? Porque tienen el mismo eje y están solidarias. Si esto se está moviendo así, vas a arrollar este hilo, esta masa va a subir y va a desenrollar este otro hilo y esta masa va a bajar. Por lo tanto, la masa que le vamos a llamar 2, esta es masa 2, esto es masa 1, porque teníamos el radio de la más grande es 1 y el radio de la más chica es 2. Entonces la polea más grande le vamos a llamar 1 y a la polea más chica le vamos a llamar 2. La masa 1, entonces, va a tener una aceleración hacia abajo. Esta va a tener aceleración 2, sería esta. Y esta es aceleración 1. Está bien, tengo bien los nombres, ¿no? Sí. Está claro que vamos a tener una aceleración determinada para esta masa que sube, pero vamos a hacer una diferente. ¿Por qué? Porque los radios de las poleas son diferentes. Entonces vamos a tener diferentes aceleraciones tangenciales para esta masa y para esta otra masa. ¿Hasta ahí está claro? ¿Cómo es la dinámica de esto? Sí, profe. Bien. Vamos a retomar entonces conceptos de unidades anteriores, que era de la dinámica newtoniana, para poder aplicarle a la parte traslacional, a la parte de las masas que se trasladan en el eje de las Y, esta hacia arriba y en esta hacia abajo. Y vamos a tener que tomar conceptos de esta unidad, de la dinámica rotacional, que vimos la equivalencia con, o la analogía con lo que era la dinámica de Newton. ¿Bien? Entonces vamos a hacer el planteo de las ecuaciones. ¿Cómo resolvemos un problema de dinámica para determinar aceleraciones o fuerzas en la unidad número 4? ¿Cómo hacíamos? Si no tuviera esta polea y tuviéramos un sistema de dos masas, de que una arrastra a la otra en un plano inclinado, por ejemplo. Plantear las ecuaciones con respecto a las tensiones positivas y negativas. Bien, teníamos que hacer los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los bloques para luego calcular la ecuación de dinámica de la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Correcto? A ver si tengo otro color de lapicera. Déjenme buscar. Quiero ver si funciona esta roja. Sí. Voy a escribir las fuerzas en este mismo gráfico para poder ver el todo. Pero vamos a ir analizando cuerpo por cuerpo. Vamos con el bloque 1. ¿Bien? ¿Qué tenemos en el bloque 1? Supongamos que le hacemos un diagrama de cuerpo libre. Tenemos peso del bloque 1. ¿Bien? ¿Se ve ahí con otro color? Sí, Sí, profe. Sí, se ve. Y tenemos también, está colgado, por lo que tenemos una tensión aquí, ¿no? Que hay una resistencia que ese cuerpo caiga como caída libre. Y le vamos a llamar T1, que es lo que nos piden calcular también en el ejercicio. ¿Cuáles son esas tensiones? No tenemos, está colgado, no tenemos rozamiento. Vamos al bloque 2. Bloque 2. Peso y tensión. 2. Bien. ¿Qué fuerzas tenemos ahora en las poleas? En las poleas vamos a suponer de que no hay rozamiento en el eje, por lo tanto no hay ninguna fuerza ahí. Tenemos esta polea de que está tirando, o está haciendo de que, si nosotros nos abstraemos de todo el resto y solamente vemos esta polea, la polea 2, vamos a tener una fuerza que nos va a hacer ese hilo o esa cuerda en esta dirección, que si estuviera
solamente eso, la polea 2 giraría en sentido horario. ¿Estamos de acuerdo? Si abstraemos de todo el resto, dejamos solamente la polea 2 con un hilo que está tirando por una masa, nos queda esta tensión, ¿correcto? Que sería la reacción a esta otra tensión 2, en sentidos opuestos con la misma magnitud. ¿Me van siguiendo? No se perdieron ya. Pues, yo no entendí, profe, ahí por qué puso 2T2, dos tensiones. Una es aplicada en el análisis de la masa 2 y la otra es eliminando el resto si tenemos una tensión. O sea, sabemos que hay una masa acá. Hay un hilo de que está tirando o haciendo una resistencia a la polea con ese sentido, tenemos una fuerza que está tirando la polea o haciendo una resistencia en sentido horario. Si nosotros sacamos la polea 1 y tenemos un hilo tenso aquí, vamos a tener una fuerza que vamos a llamar T2, que va a hacer que este cuerpo, que la polea 2, tienda a girar en sentido horario. Aunque después no lo gire. ¿Por qué no gira en sentido horario? Porque la otra fuerza en el otro sentido es mayor. ¿Se entiende? Tenemos la otra fuerza, que es esta que le estaba diciendo. Este cuerpo, si eliminamos la polea 2 y analizamos solamente la polea 1, tenemos este cuerpo que va a hacer tirar esta polea y va a hacer de que toda la polea 1 tienda a girar en sentido antihorario, que esto sería T1. Al igual que en un plano inclinado teníamos dos tensiones, una en un bloque y otra en otro bloque, en este caso una en un bloque y otra en la polea, que tienen la misma magnitud y sentido opuesto. ¿Se acuerdan de eso? Si no, Sí, tendrían que repasar lo que es esa unidad para acordarse de cómo se resolvían los ejercicios y de cómo teníamos la acción y la reacción debido a dos cuerpos, de que uno hacía la reacción y el otro hacía la reacción. Ya teniendo las fuerzas que vemos, ya las dibujamos aquí, vamos a hacer el planteo de cada una de las ecuaciones. Vamos con primero este bloque 1. Bien. Para el bloque 1, sumatoria de fuerzas. Vamos a ponerle bloque 1. Aquí para B1 le vamos a llamar. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Tenemos en el eje de las Y el movimiento. Va a ser igual a masa por la aceleración, que en este caso es hacia abajo. Bien, por lo tanto le vamos a poner menos A1. Este es más A1 menos A1. Ese signo negativo es porque es en sentido negativo del eje de las Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas actúan en el eje de las Y? En el bloque 1 solamente, ¿no? ¿Qué tenemos? T1 hacia arriba, claro, y W1 hacia abajo, ¿correcto? Después tenemos menos masa 1 por aceleración 1. El menos lo cambié aquí. Vamos a reemplazar por lo que conocemos. T1 no lo conocemos. W1 sí teníamos 2 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado. ¿Cuánto sería? 19,6. 19,6 newton.
es igual a menos la masa, que es 2 kilogramos, por la aceleración 1, que no la conocemos. ¿Correcto? Voy a dejarle un espacio porque todavía no terminamos con esta ecuación, pero no les quiero introducir todavía el otro concepto hasta que no veamos el todo. Vamos con el bloque 2. Bien, bloque 2. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a la masa 2 por la aceleración 2, en este caso hacia arriba, positiva. ¿Correcto? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en este bloque? T2 hacia arriba, bien, menos W2 es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Reemplazamos por los valores, T2 no lo conocemos, W2 es 1,8 por 9,8, eso les da 17,6. 17,6 newton, masa es 1,8 kilogramos, y la aceleración 2 tampoco lo conocemos. Bien. Y ahora vamos a las poleas que están solidarias a un eje, tienen el mismo eje de giro, por lo tanto tienen una misma dinámica rotacional. Y además el momento de inercia que les da el ejercicio es la sumatoria de las dos poleas, ¿no? El momento de inercia total de las dos poleas. Por lo tanto, vamos a analizar las poleas aquí, vamos a poner P de las poleas. ¿Cuál es la ecuación de la dinámica rotacional de la dinámica rotacional, de la dinámica de las rotaciones? ¿Cuál es la ecuación que vimos? Revisen en la guía. No en los apuntes que tengan. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Cuál es la ecuación de la dinámica rotacional? Lo vimos en la clase pasada. O dinámica en las rotaciones, o dinámica de que gira en torno a un eje. La dinámica de un sólido que gira en torno a un eje, algo así está escrito en la guía. Lo pueden haber visto con varios nombres. ¿Es la de dinámica de un cuerpo alrededor de un eje? Claro. Sumatoria de torque es igual a la inercia por la aceleración. Sumatoria de los torques, o de los momentos de torsión, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Dijimos que era análoga a esta ecuación de traslación de Newton. En vez de la sumatoria de fuerza, era la sumatoria de los torques. En lugar de la masa era el momento de inercia, en lugar de la aceleración tangencial era la aceleración angular. Aquí hay esa dinámica, entonces lo tenemos que plantear también en nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a hacer la sumatoria de los torques para este sistema de poleas. ¿Cómo calculábamos el torque? Fuerza por brazo de palanca. Bien, fuerza por el brazo de palanca perpendicular. Bien, vamos a calcular eso. Vamos con T1 al principio. Sería la fuerza, sería T1. El brazo de palanca perpendicular a esta fuerza, ¿cuál sería? Que sería la distancia al eje de giro, ¿no? Sería esta distancia. ¿Qué vale esa distancia? La suma de los radios. No. 50 centímetros, porque Es el tomaría radio 1. únicamente el radio 1. Es el radio 1, que desde aquí hasta aquí es la misma distancia que tenemos desde aquí hasta aquí. ¿Bien?
El radio 1 era de 50, me dicen. 50 centímetros, Sería 0,5 metros. 0,50 metros. Y ahora bien, para lo que es momento de torsión, en los cálculos hay que diferenciar cuando esa fuerza que genera el momento de torsión hace un giro horario o produce un giro antihorario. Eso lo simbolizamos a partir del signo. Bien, cuando es sentido antihorario, el signo es positivo. Cuando el signo es negativo, cuando tenemos una rotación o producimos una rotación en sentido horario. Bien. En este caso sería, si solamente en este sistema de poleas tenemos T1, vamos a borrar eso, como si no existiera. Si tenemos este sistema de polea y hacemos una fuerza T1 en ese sentido, producimos un giro horario o antihorario. 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 Entonces, el signo es positivo. Lo vamos a escribir, pero no hace falta escribirlo en este caso. Porque el positivo, digamos, lo podemos dejar obviar. Bien, salvo que estemos en una suma algebraica. Vamos al otro. No le vamos a poner signo todavía. T2 por, ¿cuál es el brazo de palanca? Hasta aquí. 0.2. Que sería R2, sería 0,2 metros. El signo, 0,20. El signo, ¿positivo o negativo? Esta fuerza T2, si no existiría ninguna otra fuerza, ¿en qué sentido haría girar este sistema de poleas? Horario. Horario, entonces sería negativo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, esto va a ser igual a momento de inercia. El momento de inercia lo tenemos, nos lo dio el ejercicio. 1,70 kilogramos metro cuadrado por la aceleración angular, que es incógnita. Vamos a repasar, ya tenemos las tres ecuaciones planteadas, esta ecuación y esta ecuación. Vamos a repasar cuáles son las incógnitas para ver si podemos resolver. T1 nos pide el ejercicio resolverlo. Vamos bien. A1 no nos pide el ejercicio. T2, A2, T1 y T2, que es lo mismo recién, y alfa, que sería la aceleración angular, que sí nos pide el ejercicio. Tenemos estas dos variables a las cuales no las podemos resolver porque tenemos, así como estamos, 3 ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Bien? Pero la aceleración tangencial tiene una relación con la aceleración angular. ¿Cuál es esa relación? Aceleración tangencial, ¿a qué es igual? Aceleración angular por el radio. Entonces podemos expresar la aceleración a partir de una aceleración angular multiplicada por un radio. Es decir, podemos hacer T1 menos 19,6 newton es igual a menos 2 kilogramos por, en lugar de escribir A1, escribimos alfa por el radio 1. Porque este alfa es el mismo para las dos poleas. Alfa sería, vamos a poner alfa por el radio 1, que vale 0,50, ¿no? 0,5 metros. Y aquí ya nos quedan las únicas incógnitas T1 y alfa. De la misma manera vamos a escribir T2 menos 17,6 newton es igual a 1,8 kilogramos por, en lugar de A2, alfa por el radio 2. Alfa por el radio 2, que es de 0,20 metros.
¿Correcto? Ahora sí, tenemos tres incógnitas, tres ecuaciones con tres incógnitas, T1 alfa y T2. Alfa, T1, T2, alfa. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí. Vamos a tener que resolver. En este caso, lo más sencillo es despejar T1, reemplazar aquí, despejar T2, despejar aquí, reemplazar aquí, nos va a quedar todo en función de alfa y resolver. ¿Bien? Vayan haciéndolo ustedes en paralelo a que lo voy haciendo yo para así vemos los resultados luego. 2 por 0,50 nos va a quedar menos 1 kilogramo por metro por alfa más 19,6 newton. Aquí nos va a quedar T2, va a ser igual 1,8 por 0,2. Eso, ¿cuánto nos da? 0,36. Reemplazamos aquí. Por 0,20 metros. Acá me queda este negativo. Porque tenemos un signo menor acá. Y después sumo esto con esto. Me terminó dando 6,28 newton metro de torque, 2,272 kilogramos metro cuadrado por alfa, y ahora despejo alfa.
Profe, a mí lo que a usted le dio 6,28 me dio 5,70. A mí me dio 9,8 Newton metro menos 3,52 Newton metro. Ese 3,52 es de esto por 0,20. Está bien. El alfa me terminó dando 2,76 radianes segundo cuadrados. Y ahora nos pide las tensiones T1 y T2, que es reemplazar este alfa en estos valores. Lo debería hacer en otra hoja, pero no les quiero cambiar de hoja por si están controlando. Lo voy a hacer aquí chiquito. Bien, esto no es de aquí. Igual que aquí lo voy a hacer. T1 me va a dar este 16,84 Newton. Y T2. $18,6. Lo voy a marcar así para que estos serían los resultados finales. Después de un cálculo bastante largo, despejamos T1, despejamos T2, lo reemplazamos en la ecuación de la dinámica rotacional, hicimos distributiva, trabajamos con los signos, despejamos el alfa y nos quedó 2,76 radianes segundo cuadrado. Quiere decir de que las dos poleas tienen una aceleración angular de 2,76 radianes sobre segundo cuadrado cuando está subiendo esta masa y está bajando esta otra, ¿bien? La tensión, ya sea de la cuerda básicamente, la tensión que va a ejercer, en este caso la masa 1, la tensión de la cuerda de la masa 1, ya sea para un sentido o para el otro, va a ser de 16,84 newton, y la tensión que va a ejercer la cuerda que cuelga la masa 2 va a ser de 18,6 newton. Va a tener más tensión esa cuerda. Lo que está, después del planteo de las ecuaciones y del reemplazo de A1 por el alfa, lo que sigue es álgebra, que lo tienen que practicar, y los resultados son interpretación física de lo que vimos de la dinámica. ¿Está claro? Por lo menos el planteo del problema, los diagramas de cuerpo libre y el planteo de las ecuaciones de dinámica. Sí, profe. Bien. De este tipo de ejercicios son, lo único que nos queda son los de momento angular, que lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver un par de ejemplos, así ya cerramos la unidad. Pero repasen, porque son diferentes tipos de ejercicios, con diferentes ecuaciones, varias ecuaciones, que se les pueden mezclar. Entonces es importante de que vayan repasando todos los conceptos que van bien. Por mi parte, nada más. ¿Alguna duda? Profe, ahí preguntan si hay fecha para el próximo parcial. Aún no he hablado con el profe, pero ya la semana que viene posiblemente le pueda decir. Ok, Si no hay profe, más- muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces, si no tenemos Profe, que dudas. tenga buena semana. Chao, Chao. profe. Igualmente, Pase buen Chao, día. profe. Chao, Chau, profe. chau. Muchas gracias, Profe, profe. disculpe. Buena semana. ¿Sí? No escuché. ¿Dejó algún ejercicio de tarea?
No, la